cura, tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía. Hola familia CB2, espero se encuentren muy bien. Para mí realmente es un privilegio poder pasar por aquí, saludarlos, darles la bienvenida a este servicio. Realmente nos pone muy felices saber que se conectan con nosotros y que juntos estamos aquí para poder venir a rendirle alabanza, adoración a nuestro Señor y también disponer nuestros corazones para recibir de su palabra y de todas esas bendiciones que Él tiene ahí preparadas para nosotros en este día. Te invito a que dispongas tu corazón, a que abras tus oídos espirituales y a que recibas. Recuerda siempre poder compartir este link, es una bendición para otras personas. Todos juntos alabemos al que vive, al que reina. Todos juntos exaltemos a Jesús el vencedor. Por los siglos de los siglos, tu reino permanece.
me llamo Simón. Te invitamos para ir al mejor grupo de la iglesia, CV2 Kids, para aprender palabras del Señor por este sábado. Chao, invito a un amigo. Les quiero leer un pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, a partir del versículo 17. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, o sea, el Señor Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí el Señor Jesús deja claramente un principio. Claro. Pero antes de decirle el principio, quiero meterlos un poquito dentro del ambiente de esto. Los fariseos querían hacer caer a Jesús en alguna falla para poder acusarlo y borrarlo del camino. Y entonces le mandaron fariseos y los del partido de Herodes para tentarlo, para que cayera en una trampa. Y por eso le preguntaron que si es lícito dar el tributo a César. César era el emperador romano, con el objeto de que el Señor dijera que no. Pero el Señor, que sabía las intenciones del corazón de los hombres, le dijo: ¿por qué me tientan? Esta moneda que ustedes me están mostrando, ¿de quién es la imagen? ¿Qué dice la inscripción? Esa es la imagen de César. Esa es la imagen. Y además dice César. Entonces, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el Señor Jesús nos dijo en este pasaje que hay que pagar tributos al Estado, al país al que pertenecemos. Pero aquí viene el principio: a Dios lo que es de Dios. Pagamos impuestos en los países donde generamos rentas y pagamos impuestos. Pero donde estemos, en cualquier lugar del mundo, debemos darle a Dios. Esto no es bajo un viejo pacto, bajo un nuevo pacto. Esto es universal. A Dios tenemos que darle. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo te invito a que le des a Dios. Recuerda, hay bendición. El Señor te dice que cuando tú diezmas y ofrendas, Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre tu vida bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué no pruebas a Dios con esto? Así como Él mismo lo dijo: y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo oro por ti que has recibido esto en tu corazón. Dale a Dios y dale lo mejor que tú puedes darle a Él. Dios te guarde y te bendiga. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos. Hace 15 días el mensaje fue acerca del crecimiento espiritual y hoy quiero
continuar con el tema, un tema muy interesante, tiene muchos aspectos que tratar. Quiero comenzar con un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 al 23. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, hermanos, podríamos pensar que las personas que tienen tremenda unción, que sanan a los enfermos, que echan fuera demonios y que profetizan, serían las que están en el más alto nivel espiritual. Pero mira, dice el Señor que no es exactamente así. Ahora, es obvio pensar que esas personas, esos hermanos, esos ministros, son personas que tienen un alto nivel espiritual y que están haciendo la obra de Dios, y por esa razón Dios los respalda. Más sin embargo, podemos inferir de este pasaje del Señor es que hay muchas personas que estarán haciendo cosas como esas, más sin embargo, ni siquiera van a entrar al reino del Señor. Así, esto podemos decir entonces también con nosotros mismos. No es cuánta emoción hay cada vez que vamos a un servicio, los sábados o los domingos, el día que sea de la semana, y cuánto nos quebrantamos cuando escuchamos las alabanzas y todo ese amor que sentimos por los hermanos cuando nos relacionamos en la iglesia. No es exactamente eso. ¿Por qué? Porque tú en la iglesia puedes sentir, que obedece a sentimientos, no cosas espirituales, muchas cosas, pero que realmente en tu vida personal no eres así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que realmente influye en el crecimiento espiritual? Ya yo toqué este tema el domingo anterior, pero el Señor Jesús dijo en el mismo libro de Mateo y el versículo 20, un versículo anterior, el versículo anterior a los 3 versículos que leí ahorita, dice: así que por sus frutos los conoceréis. O sea que lo que realmente marca la pauta para el crecimiento espiritual es la medida que tú des fruto espiritual, el fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestro objetivo debe ser crecer espiritualmente. Y el tamaño al que debemos crecer es la estatura espiritual de Cristo. Ahora, si nosotros recordamos, los dones espirituales son un resumen del carácter espiritual de Dios, del carácter del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4 y versículo 7 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la estatura que debemos llegar espiritualmente hablando? Hasta la misma estatura del Señor Jesucristo. Ya vimos
que eso mientras estemos aquí en la tierra no lo vamos a alcanzar nunca. Pero sin embargo, Dios, que lo sabe todo, Él sabe que nunca vamos a llegar a tener esa estatura, pero sí Él conoce nuestro corazón, que Él sabe, Él conoce que deseamos, ansiamos llegar hasta esa estatura y lo queremos procurar en nuestro caminar diario. ¿Cuál es el objetivo? Por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es clave, el conocimiento del Hijo de Dios. Les quiero recordar, Gálatas 5, 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu Santo es uno solo, que tiene varios aspectos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. La Biblia habla por muchas partes de llevar fruto, de multiplicar el talento, de dejar de ser niños espirituales. Siempre que hay vida, hay crecimiento. Siempre que hay vida, hay crecimiento. Los niños, desde el momento en que son engendrados, en que el espermatozoide se fomenta el óvulo, comienza la vida. Y la ciencia moderna puede ir viendo el crecimiento de ese óvulo y cómo poco a poco se van a ir formando las diferentes etapas del crecimiento, cómo salen las manitos, cómo salen los ojos, cómo salen las manos, los pies, etc. Eso se llama crecimiento. Sí, el crecimiento indica que hay vida. De igual manera en que hay vida cuando tú te conviertes al Señor. Comienza una nueva vida que es una vida espiritual. Después de la conversión, debe haber cambios en tu vida. De la misma manera en que cuando el espermatozoide penetra el óvulo, comienza una vida y comienza a haber cambios, hay crecimiento. Se nota en el tamaño del vientre de la madre. También en el momento en que una persona, en el momento en que todos nosotros hicimos ese momento glorioso en que recibimos a Jesucristo, en que tuvimos una revelación que sin Jesús nunca podríamos ser salvos, que Él era el único, el enviado de Dios para que nosotros, nuestros pecados todos fueran perdonados y que nosotros pudiéramos realmente poder llegar al cielo. Desde ese momento, desde ese instante, comienza una nueva etapa en tu vida, una nueva etapa espiritual, una etapa de crecimiento espiritual. Esto lo vemos en la Biblia en varios pasajes, pero podemos aquí recordar rápidamente, por ejemplo, la mujer samaritana, la del pozo, que Jesús se encontró con ella, ¿cierto? Después de que tuvieron esa conversación, ella tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús se le reveló a ella. Le dijo, ese que ustedes estaban esperando, el Mesías, ese soy yo. Fue una revelación personal y esta mujer sufrió un cambio. ¿Quién era la mujer? Una fornicaria, una pecadora de tiempo completo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y él, ¿qué le dijo? Está diciendo la verdad, porque 5 maridos has tenido y ninguno ha sido tuyo. Y ahora con el que tienes ahora, que sería el 6º, tampoco es tuyo. Tampoco es tu marido. O sea que era una fornicaria, nunca se casó. Pero después de ese impacto inicial, un impacto espiritual inicial, ella cambió. Y le dijo, Señor, creo que eres profeta. Y comenzaron a discutir, porque ella era religiosa.
Acuérdate que le dijo, nosotros adoramos en este monte, ustedes dicen que van a Jerusalén. Comenzaron a hablar de teología. Ella era una religiosa, pero era una pecadora. ¿Y qué pasó con esta mujer? Comenzaron los cambios inmediatamente. Fue al pueblo, entró nuevamente a Samaria y comenzó a decirle a todo el mundo, me he encontrado con un hombre impresionante. Necesito que vayan a conocerlo, necesito que vayan a verlo. Bueno, en resumen, la mujer se convirtió de una fornicaria, una pecadora, en una predicadora, en una evangelista. La Escritura dice que muchas personas en Samaria se convirtieron, aceptaron a Jesucristo. Es más, lo invitaron a que se quedara con ellos varios días. Y dice la Escritura que samaritanos y judíos no se trataban entre sí, porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con la gente del lugar y cometieron adulterio espiritual, porque entonces adoptaron dentro de su adoración a Dios, también adoptaron ciertas cosas que venían del paganismo, una mezcla. Eso se llama adulterio espiritual. Por eso no se gustaban. Y el Señor la convirtió inmediatamente en una evangelista. Pero el caso más diciente, más nítido, fue la conversión de Saulo de Tarso, que ya ustedes saben, la vida de Saulo de Tarso era un perseguidor de cristianos. Le habían dado cartas de parte del Imperio Romano, porque él era también ciudadano romano y también era judío, era un fariseo. Le habían dado cartas para que persiguiera a los del camino, o sea, a los seguidores de Cristo, los persiguiera por todas partes y los encarcelara, los azotara, los martirizara, etcétera, etcétera. Sin embargo, tuvo un encuentro personal con Cristo y inmediatamente ese hombre se convirtió de enemigo de Cristo a un evangelista tremendo, un apóstol, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, autor de aproximadamente 13 libros del Nuevo Testamento. Qué bendición, qué grande. Eso prueba que después que hay un genuino encuentro personal con el Señor Jesucristo, tu vida comienza a cambiar. Y si no hay cambios, hay que revisarse. Nunca habrá crecimiento espiritual si no hay una conversión. Recuerda, la Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que estuvo muerto pero que Dios el Padre lo levantó con el poder de su Espíritu Santo, que es Dios, el Hijo de Dios. Dios conoce el corazón. Dios conoce si hubo realmente una conversión genuina. Si hubo una conversión genuina, entonces quiere decir que hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no es el nacimiento físico, el natural, sino un nacimiento espiritual. Y así como el nacimiento natural comienza desde el momento de que se engendra el óvulo por el espermatozoide, comienza a crecer. También de igual manera, en el momento en que tú naces espiritualmente, debe comenzar un crecimiento. Los bebés, al principio, cuando nacen, se despiertan cada hora, comen cada hora, hay que cambiarle los pañales a cada rato y van creciendo y se vuelven, no se vuelven, eso nace con ellos, egoístas, son impacientes, arman escándalos, berrinche, las cosas no las saben solicitar. Obviamente,
tú como padre, poco a poco los vas moldeando. Si me sales con esa grosería, no te doy. Háblame, ¿qué es lo que tú quieres? Dímelo, y me lo dices de buena manera, porque si no, no tienes lo que quieres. Lo vas moldeando y ellos van creciendo y cada vez van a ser más como tú quieres que sea. Es más, con las actuales técnicas, los médicos pueden ver ciertos rasgos de los bebés cuando están dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Pueden decir, oye, va a tener los ojos grandes, o como le dijeron a mi nieta, va a ser bien cachetona, va a tener mucho cachete, ¿cierto? Y tiene la nariz así, de esta manera o acá, y ya los papás dicen, ay, se va a parecer a su papá, se va a parecer a su mamá. Y cuando nacen, obviamente los niños cuando nacen, casi no se les puede ver los parecidos, si se parece o no se parece a la mamá o el papá, pero poco a poco ellos van adquiriendo forma, su cuerpecito, su cabecita, y ya no comienza a decir, ay, mira, tiene la nariz del abuelo, tiene los ojos de la mamá, tiene los cachetes de la tía tal. ¿Por qué? Porque esos son los genes. De igual manera, cuando tú naces espiritualmente, tienes los genes de Dios. ¿A quién te vas a parecer tú a partir de tu nacimiento espiritual, cuando comienzas a crecer? Pues te tienes que parecer a tu Padre Celestial, a Dios. Y los niños van creciendo y se le van encontrando los parecidos físicos. Ah, mira, el pelito es igualito al pelito de la mamá. Mírale las manos son iguales a las de su papá. Y más adelante, como comienzas a caminar, tú comienzas a ver que camina igualito al papá o a la mamá o al tío, ¿cierto? Comienzan los rasgos de los genes familiares allí. Y comienzan las actitudes. Y tú puedes decir, ese niño va a ser idéntico a su padre. Mira tú cómo es de cordial, cómo es de cortés. O va a ser bravo como el papá o como la mamá. Porque comienzan a verse ya no solamente los rasgos físicos, sino sus características emocionales. De igual manera, los bebés espirituales. Puede que tenga 30 años. Como en el caso mío, a los 38 años conocí al Señor, ¿verdad? Yo era un bebé espiritual recién nacido a los 38 años, ¿cierto? Pero en la medida en que uno va creciendo, más se va pareciendo a su Padre Celestial. Si tú no te pareces a Dios, no es porque no tengas el gen divino, es porque tú no has querido parecerte a Dios. Y eso es lo que quiero hablar en este momento. Yo creo que tengo temas para otros mensajes, ¿cierto? Esto del nuevo nacimiento es un tema súper interesante, porque no puede haber un crecimiento espiritual si no hay un nuevo nacimiento espiritual. O sea, una persona, un impío que no ha tenido un nacimiento espiritual, obviamente, no puede crecer espiritualmente. Podrá desarrollar ciertas facultades de su intelecto, podrá tener ciertas cualidades de sus emociones, de su alma, pero no tiene el gen de Dios, no puede parecerse a Dios. Ahora, cuando tenemos bebés espirituales en la casa de Dios, pues al fin y al cabo son los bebés que están recién nacidos, de pronto fueron nacidos allí, fueron paridos por nosotros. ¿Y qué haces tú con tus bebés en tu casa? Les soportas todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú esperas poco a poco irlos formando. Y se van pareciendo cada vez más, no al pastor, no a la pastora, no a ningún líder, se van pareciendo a Dios. Quiero hablarles de algunas cosas de por qué hay nacidos de nuevo que se comportan como bebés todavía.
Porque la edad natural no tiene nada que ver con la madurez espiritual, con la edad espiritual. Hay jóvenes de 18 años que ya son maduros espiritualmente. Y hay adultos, 40, 50, 60, 70 años, que todavía se comportan como niños o como bebés o como adolescentes. ¿Por qué razón? Porque no han querido madurar. No han querido madurar. Así de sencillo. ¿Qué es lo que impide entonces el crecimiento espiritual? Si ya has tenido el nuevo nacimiento, tienes el gen de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tienes todas las condiciones para crecer espiritualmente. Pero entonces, ¿qué es lo que impide que crezcas? Ya lo dije anteriormente, eres tú mismo. Vamos a ver algunos aspectos. Indisciplina espiritual. Dios nos dejó su Espíritu Santo con un espíritu de poder. Dios quiere que seamos personas importantes, personas rectas, personas íntegras, personas de una sola palabra. Pero Él nos dejó ciertas disciplinas. O sea, nosotros tenemos que leer su palabra todos los días. Todos los días. De igual manera que el cuerpo físico de un bebé toma su biberón o el pecho de su mamá cada 2 horas, cada 3 horas, también el bebé espiritual necesita alimentarse continuamente. El Señor Jesús dijo, Lucas capítulo 4 y versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que alimenta tu ser espiritual. No basta con ir a la iglesia los domingos o los miércoles o los jueves para recibir una palabra que muchas veces es de 30 minutos, 15 minutos. Obviamente todo el servicio demora 1 hora, hora y media, 2 horas. Pero no basta con eso. El Señor le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en ella. No solamente es leer, hay que memorizar la palabra de Dios. Hay que meditar la palabra de Dios. El Señor nos dejó una herramienta poderosísima, la oración. La oración es el medio con el cual tú te comunicas y tú le hablas a Dios y Dios te escucha. El ayuno es otra de las herramientas espirituales. Son cosas que el Señor las dejó por algo, ¿cierto? Que no debemos dejar de pasar por alto estas disciplinas espirituales. Obviamente que también tiene mucho que ver, disciplina tiene que ver con la constancia, como haces esas disciplinas. No es hacer una disciplina mensual. No, yo voy a meditar la palabra 1 vez al mes. Esa es mi disciplina, 1 vez al mes. No, es permanentemente. El Señor dijo que oráramos en todo tiempo. Obviamente orar no es estar arrodillado todo el tiempo y hablando con Dios. Mientras tú trabajas, mientras tú haces, tú todo lo que haces es meditando en la palabra de Dios y autojuzgándote. Si tus acciones corresponden a lo que la palabra de Dios enseña. Todo el tiempo. Eso se llama constancia, permanecer en oración, meditar de día y noche, perseverar hasta el fin, como dice la Escritura, etc. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento?
Dios lo da, pero tú tienes que plantarte. Eso es parte de la constancia. Plantarte en una iglesia. Generalmente las personas que andan saltando de iglesia en iglesia no son personas firmes. No se plantan en ninguna parte. Es necesario que te plantes, que recibas instrucción de un pastor, que recibas guía de un pastor, que te discipulen en esa iglesia. Si tú no has sido discipulado en la iglesia, habla con el pastor, pide que te discipulen. Es importante. Discípulo tiene la misma raíz de disciplina. Es importante que te discipules. Salmos 1 del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Plantado, no yendo de iglesia en iglesia o de teleevangelista a teleevangelista. Es en un solo sitio. Allí, esa constancia, que tú recibas instrucción de un hombre que se dedique a guiarte y a enseñarte, o de una mujer, o de un grupo de líderes que te enseñen, entonces tú vas a estar plantado y, como dice la Escritura, prosperará. ¿Qué quiere decir? Crecerás como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Vas a crecer. Otra cosa importante es hacerte parte activa de la iglesia. No basta con ir los domingos a la iglesia y saludar a los hermanos y emocionarte con las alabanzas y con la palabra del pastor. No, es necesario que tú hagas parte de ese cuerpo espiritual que se llama iglesia y que perteneces a una iglesia local. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, no es solamente que tú te integres a la iglesia el domingo por un ratico, el rato del servicio. Es que tú hagas comunión con todos tus hermanos, hagas parte de la vida de ellos, que ellos hagan parte de tu vida. Y dice el Señor que allí es donde hay crecimiento, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si tú no sientes que amas entrañablemente a tus hermanos, quiere decir que no estás creciendo. Y esto te lo produce el Señor. También, hermanos, es importante aclarar que para crecer espiritualmente es necesario morir al pecado. Esto lo he hablado recientemente. No quiere decir que nosotros no pequemos. Ya lo dijimos, ya buscamos el soporte bíblico. El que diga que no peca es mentiroso. Pecamos, pero eso no nos gusta. Es más, los que hemos nacido nuevamente, tenemos un nuevo nacimiento y estamos creciendo, comenzamos a odiar el pecado. No solamente el pecado que vemos afuera, sino el pecado nuestro lo comenzamos a odiar. No queremos ser, como decía el apóstol Pablo, que eso que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. No queremos ser de esa manera, lo que estamos creciendo permanente. Si tú practicas permanente el pecado, si no se ve realmente el cambio en tu vida, te pido que te examines. Porque cada vez tú debes parecerte más a tu Padre Celestial. Si tú vives en constante ira, en constante contienda, si solamente ves los defectos y no ves las cualidades,
revísate, examínate. Tenemos que odiar realmente el pecado. Romanos 6, 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tenemos que morir al pecado. Mi amado hermano y amigo, hay varias cosas más que impiden que crezcamos, pero está en nuestras manos el decidir. Esto lo toqué en el último mensaje. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer. Ya Dios nos dio todas las herramientas para que podamos crecer. Si todavía somos practicantes del pecado y todavía no podemos controlar nuestra ira, si todavía vivimos en contienda, si todavía sufrimos de envidia permanente, si todavía no podemos controlar nuestra lengua, es porque no queremos hacerlo. El Señor nos dio a cada uno de nosotros un espíritu de poder para poder dominar todos esos aspectos de nuestra carne. Recuerda, tenemos carne y la vamos a tener hasta el día en que seamos glorificados. Amado hermano y amigo, si tú has entendido perfectamente esto, y yo espero haber sido claro, y no estoy diciendo que te falte algo y por eso no entiendes, no se trata de eso. Hermano, es la verdad, es que todos nosotros tenemos varios años en el Evangelio escuchando palabra de Dios y todavía seguimos con unas falencias que a veces pareciera de que no hubiéramos nacido de nuevo. Pero eso no es una cuestión que nosotros tenemos que cuestionar, porque Dios sabe si tú naciste de nuevo. Y si tú naciste de nuevo, tú eres un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios siempre se va a parecer a su Padre. Él te dejó todas las herramientas para que tú las uses y puedas disfrutar de ser como Jesucristo. Tener el carácter y dar fruto del Espíritu Santo. Hermano que me escuchas, propon en tu corazón ser edificado por Dios. Acuérdate, hay ciertas cosas en nuestra vida que impiden que Dios nos edifique. Pero Él desea tu edificación, Él desea mi edificación. Dispón tu corazón. Vamos a cambiar esas cosas que definitivamente no agradan a Dios en nuestra vida. Y tú, querido amigo, te recomiendo, busca una iglesia de sana doctrina cerca de donde tú estés, que te guíen en el camino hacia buscar este crecimiento espiritual. Es lo mejor que puedes hacer. Y yo aspiro a que algún día alguien se encuentre conmigo y me diga, pastor, yo hice lo que usted me recomendó. Busqué una iglesia cerca a mi casa, cerca a mi trabajo, cerca que me quedaba fácil llegar. Y me orientaron y me discipularon. Y hoy puedo decir que soy un hombre feliz porque cumplo la voluntad de Dios. Dios te guarde y te bendiga. En CB2 queremos orar por ti. Si tienes una petición de oración, comunícate con nosotros al 954-82-51-673. Just eyes
estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no